Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. El año 1992, desde Parral, salí con el propósito de ingresar a la Escuela de Formación de Carabineros. Ya siendo parte de la institución, comencé a compartir los deleites mundanales. Recién casado, comencé a tener síntomas que me aquejaban, fuertes dolores de cabeza, mareos que muchas veces eran irresistibles, generaron complicaciones que afectaron mis labores. Muchas veces tuve que afirmarme en los muros para poder desplazarme de forma segura. En otras ocasiones debía afirmar mi cabeza porque no era capaz de mantenerla erguida, ya que sentía un gran peso en ella. Trataba de mantener una actitud inquebrantable, inclusive con todos aquellos síntomas. En mi mente solo estaba ser leal a la institución, dejando de lado todo, mi familia, esposa, hijo, sin demostrar cariño o preocupación alguna por ellos. Comencé a adoptar un carácter indolente y mi estado de salud se fue deteriorando cada día más, sin querer aceptar la realidad. Los resultados de los exámenes evidenciaron que el malestar era producido por una lesión cerebral en el costado izquierdo de carácter grave. Este diagnóstico me imposibilitaba para continuar mis labores, quedando a la espera de nuevos exámenes para definir mi continuidad. Volviendo de una visita médica, mi esposa me pregunta: ¿cómo te fue? ¿Estás bien? Y por primera vez, ese hombre de carácter indolente, sin demostración de afecto alguno, rompió en llanto y le respondí: Paola, me voy a morir, porque Dios se olvidó de mí. Tenía conocimiento de Dios, pero los deleites y luces mundanales me habían atrapado. Estaba desesperado, me sentía solo, sin protección. Cuando recibía de visita a compañeros de trabajo, quedaban sorprendidos al verme tan frágil y que lágrimas corrían por mis mejillas. Ellos conocían que tenía un carácter inalterable. Los síntomas de la enfermedad empeoraron. Debía permanecer acostado, ya que no podía mantenerme en pie. En esta situación me encontraba cuando recibí un llamado de un tío y me pregunta: ¿crees que Dios te puede sanar? Y respondí: sí, lo creo. En ese mismo momento se postraron en oración al Señor. Al día siguiente, algo extraño sucedió. Escuchaba una voz con un mensaje único y constante que me instaba a ir a la iglesia. La situación era muy extraña para mí. Trataba de identificar el origen de esa voz, abriendo puertas y ventanas, llegando incluso a pensar que cierto grado de locura se estaba apoderando de mí. A los pocos días llega mi papá y me insta a ir a la iglesia. Esta invitación era justo lo que necesitaba, lo que estaba esperando. El domingo 10 de mayo del 2009 asistí al templo. Al entrar, recibí el cariño del portero y mi primer sentimiento fue de pertenencia, al sentir que estaba en el lugar correcto. Lo primero que hice fue arrodillarme y pedir la sanidad de mi cuerpo. Al terminar mi oración, al levantarme para tomar asiento, algo sorprendente sucedió. Descendió del cielo un rayo de luz que atravesó mi cabeza y, puesto en pie y con mis brazos en alto, lloraba,
porque esa luz me estaba quemando. Era tan fuerte aquella sensación que sentía que me moría y exclamaba a gran voz: «Perdóname, Señor, perdóname». En aquel momento ocurrió algo espiritual y sublime. Sentía como un fuego comenzaba a recorrer mi cuerpo, desde mi cabeza, y bajaba lentamente. Cuando llegó al corazón, este fue transformado en una bola de fuego que producía destellos, los cuales podía ver. Sigue descendiendo hasta llegar a mis pies, y fue entonces que abrí mis ojos y me di cuenta que todo había cambiado. Ya no era el mismo que había entrado por las puertas del templo. Al llegar a mi hogar y ver a mi esposa, siento un amor muy grande e incontenible, el cual nunca había experimentado. Rápidamente intenté abrazarla, pero no fui correspondido, ya que ella se extrañó por la actitud atípica que estaba observando en mí. Esto no fue impedimento ni provocó desánimo para contar todo lo que había ocurrido y hablar de Dios con denuedo, producto de la experiencia que hace pocas horas había vivido. Mi esposa, extrañada e incrédula de lo que escuchaba, me pregunta: ¿realmente me quieres como dices? Y respondí: yo no te quiero, yo te amo. Y en ese instante la llama que ardía en mí se replica en mi esposa y también fue transformada por el poder de Dios. Una nueva vida había comenzado, muchas cosas cambiaron, vicios mundanales, malas palabras, música mundana, todo fue desechado y otras actividades surgieron en mi vida, como la alabanza al Señor y la oración, que fueron mi constante refugio. Posteriormente a esta experiencia gloriosa, faltaba aún revelar un suceso incomprensible, magnífico, glorioso, del cual fui informado cuando acudí al médico. Fue grande la sorpresa y, sin explicaciones posibles, los nuevos exámenes no encontraron enfermedad alguna, lo que en aquel momento era declarado sano por los médicos institucionales y autorizado para volver de inmediato a mis labores, ya que nada lo impedía. Fue en aquel momento cuando nuevamente esa visión se hace real y aquel fuego en mi corazón me hace glorificar y reconocer frente a aquel médico que había sido el Señor quien me había sanado. Al regresar a mi trabajo, los compañeros no lograban entender lo ocurrido con aquel hombre de carácter fuerte, inquebrantable, temperamental, por lo que decidieron preguntar: ¿qué le pasó? ¿Por qué está tan tranquilo? ¿Qué le hicieron? Para responder a estas preguntas, les comentaba que a las 10 a.m. debía acudir raudo hasta mi hogar para tomar la medicina para mi enfermedad. Es así como todos los días, en ese horario, en el patio de aquella comisaría, gritaba al cielo: «Espérame, Señor, no te vayas, voy en camino a conversar contigo». Esta era la medicina, la oración. Me había hecho cambiar y ser una nueva y mejor persona. Aquellos momentos de oración eran sublimes. Llegaba de mi trabajo, cerraba la puerta de mi recámara y en visión del cielo era transportado a un campo hermoso, de verdes prados, frente a un personaje que irradiaba luz y se acercaba. Lograba percibir que era mi Dios, quien me había salvado, por lo que corría a abrazarle y él me tomaba para sentarme en sus faldas, para acariciarme como un padre acaricia a su hijo. Palabras de súplica salían de mis labios, exclamando: «Papito,
por favor nunca me dejes. Y muy suave respondía: hijo, yo nunca te voy a dejar. Siempre voy a estar contigo, porque tú no sabes cuánto te amo. Transcurridos los días y en el tiempo del Señor, tuve la oportunidad de contar a mis compañeros lo que realmente había sucedido. En ese momento descendió un poder tan grande que todos aquellos que escuchaban comenzaron a llorar y sentir que se estaban quemando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué cuando usted habla siento que me quemo? Y en ese instante ellos testificaron a viva voz que realmente algo diferente y que Dios me había cambiado. Han pasado los meses y los años, pero siempre en proceso la obra redentora que Cristo realiza en mi vida. Amén.